Dios les bendiga. La paz de Cristo sea sobre cada uno de ustedes. En esta ocasión, su hermano y amigo Robert Arismendi, aquí para compartir el mensaje de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Hoy, con el favor de Dios, queremos compartir el mensaje del Señor bajo el tema la obediencia en tiempos difíciles. La obediencia en tiempos difíciles. Y para ello quiero invitarle que por favor oren conmigo, pide al Señor que Él hable a nuestras vidas, principalmente a la mía, y que Él provoque los cambios y las cosas que Él quiere provocar en cada uno de nosotros. Oremos. Soberano Dios y Padre de infinita misericordia, en este momento te damos gracias por permitirnos una vez más poder compartir, por escuchar tu palabra. Señor, prepara el corazón de cada uno de los hermanos y amigos que van a escuchar este mensaje. También prepara el mensajero, Señor, que soy yo, Padre Celestial, una vía, un canal por el cual tú vas a hablar, Señor. Que no sea yo, Señor eterno, que sea tú, Padre amado. Padre, reconozco mi incapacidad para poder transmitir tu mensaje. Por lo tanto, Señor, toma tú el control, toma tú, Señor, el dominio de todo cuanto vayamos a decir, hablar aquí en este lugar. Sea tu nombre exaltado, glorificado. Danos, Señor, entendimiento en cuanto a lo que tiene que ver con tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Obedecer es de por sí difícil para nosotros. Difícil porque nuestra naturaleza en gran parte se revela a todo lo que tiene que ver con seguir, cumplir normas, regulaciones, mandatos, órdenes. Hay algo que por naturaleza se revela a obedecer. Y es aún más difícil cuando la obediencia tiene que ser manifiesta en tiempos difíciles. Cuando se nos pide obedecer, se espera que obedezcamos en tiempos difíciles, es todavía mucho más duro para nosotros los seres humanos obedecer. Pero tenemos una realidad, y es que donde quiera que vamos, estamos, nos movemos, pudiera ser en nuestras casas, en una escuela, en una universidad, en el lugar de trabajo, donde quiera que estemos, hay reglas, hay normas, hay ordenanzas, hay leyes, las cuales tenemos que obedecer. Precisamente por eso existen las leyes y las normas, y es un producto de la incapacidad o de la indisposición de muchos de nosotros, de los seres humanos, de hacer lo que debemos hacer cuando debemos hacerlo. Por eso existen las leyes, hacernos hacer lo que debemos hacer. La obediencia, ¿cómo podemos nosotros definir lo que es obediencia? La obediencia es cumplir la voluntad de quien manda o lo que establece una ley o no. De nuevo, cumplir la voluntad de quien manda o lo que establece una ley o norma. Y ahí es que está precisamente el problema. No nos gusta cumplir la voluntad si viene con apariencia o con forma de ley, de norma o de mandato, porque como establecimos al principio, nos revelamos de manera natural a las órdenes, a cumplir órdenes. Ahora, en este día pretendemos presentar cómo hombres de Dios en su palabra se vieron enfrentados en un momento en sus vidas muy crucial, muy importante, a obedecer o desobedecer. ¿Y qué ellos hicieron? ¿Y cuáles fueron las circunstancias
difíciles en las que ellos tuvieron que obedecer. Porque si es difícil obedecer en circunstancias, pudiéramos decir normales, mucho más difícil es obedecer en circunstancias difíciles. Pero ¿cuáles fueron esas circunstancias que llevaron a estas personas a tomar la decisión? Porque es una decisión que no puede tomar nadie más por ninguno de nosotros, sino solo nosotros, el decidir obedecer. ¿Qué circunstancias se encontraban ellos? Esas circunstancias, cómo ellos decidieron obedecer al Señor. Y la primera se encuentra en el libro de Reyes, en el capítulo 1, versículo 17, y leeremos allí desde los versículos 8 al 16. Primera de Reyes 17, 8 al 16, y allí nos habla este pasaje acerca de el profeta Elías en un tiempo en el cual había gran sequía y habría gran hambre en su ministerio. Y producto de esta gran hambre y en medio de esta gran hambre, esta gran necesidad, se nos trae a nosotros este relato de lo que vivió Elías con esta mujer viuda que la palabra de Dios le identifica como la viuda de Sarepta. Dice el versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ahora, mis amados hermanos, recuerden que estos son tiempos difíciles. Cualquier persona que te pida a ti o a mí un vaso de agua y algo de comer, y nosotros tenemos suficiente agua y suficiente alimento, pues no es tan difícil obedecer ese pedido de este hombre o de este profeta Elías. Pero les recuerdo que en los tiempos en que estamos leyendo esta palabra de Dios, en ese tiempo había una gran sequía que luego provocó mucha hambre, porque en estos tiempos, como muchos de ustedes saben, se dependía mucho, la economía dependía mucho de la agricultura, por lo tanto estaba muy ligada esencialmente al agua. Y él está pidiendo específicamente las dos cosas que están provocando hasta muerte en ese momento. Está pidiendo agua y está pidiendo comida. En el versículo 12 vemos la respuesta de esta mujer. Dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esto es una situación extremadamente difícil. Esta mujer responde que no tiene pan cocido, que era una costumbre en el pueblo judío siempre tener pan preparado, pero probablemente no lo había preparado porque había escasez y el pan podía echarse a perder más fácil, y se había quedado ya con un poquito de harina y poquito de aceite. Y en su plan, lo que estaba en su mente era, como eso era lo único que le quedaba, poquito de aceite y poquito de harina, era cocinarlo para ella y para su hijo, y luego morir como otros ya habían muerto por hambre, por sed. Pero en estas circunstancias extremadamente difíciles, el profeta en el versículo 13, una vez más le dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve,
haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. De manera que el profeta insiste y le dice a esta mujer: ok, ya sé que tienes poca harina, poquito aceite, lo último que te queda, y luego quizás tendrás que enfrentar la muerte, tú y tu hijo. Pero yo te pido no solamente que me des a mí, sino que también le dijo Elías a esta mujer cómo quería que la cocinara esta torta debajo de la ceniza, hasta con exigencia y todo. Y esta mujer, me imagino que en su estrés por esta situación, quizás esto podía caerle muy pesado, muy agravante. Pero el profeta le dijo allí lo que era la promesa de Dios para ella en el versículo 14. De que si ella lo hacía así, aún en medio de las circunstancias en las cuales ella no tenía prácticamente nada, lo único que tenía, le dijo que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Y mire hasta cuándo: hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. No se sabía cuántos días más, cuántos meses o años más iba a durar la sequía, pero Dios le estaba prometiendo a esa mujer a través del profeta Elías que si obedecía en tiempo de escasez, donde ella obedecer pudiera implicar perder su vida y la de su hijo, Dios iba a honrarla. Dios iba a mirar esa obediencia. Versículo 15. Damos gloria al Señor porque esta mujer dice, versículo 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa, dice la palabra de Dios, muchos días. Versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, y el aceite de la vasija, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grande que no quedó, tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. La historia sigue diciendo, mis amados hermanos, que este muchacho que estaba enfermo, Elías oró al Señor por él. Este muchacho está prácticamente muerto y Dios le devolvió el alma, le devolvió la vida a este muchacho. De manera, mis amados hermanos, que por esta mujer obedecer en tiempos difíciles, en tiempo de escasez, no solamente hubo abundancia de pan en su casa, de aceite, de harina, por muchos días, dice allí la palabra de Dios, en tiempo cuando otras casas había escasez, se estaba muriendo la gente de hambre. Dios multiplica la harina, Dios multiplica el aceite, pero no solamente eso, ahora también sana al hijo de la criada que estaba allí en la casa que le ayudaba con los quehaceres domésticos. Dios dio mucho más, inclusive, de lo que él había prometido, porque ese es nuestro Dios. Pero solamente podremos experimentar eso cuando decidimos obedecer, aún en circunstancias extremadamente difíciles. Y lo primero que quiero dejar en tu corazón es esto: Dios demanda tu obediencia y mi obediencia, aun cuando las consecuencias pueden ser muy malas. Gloria a Jesús.
vida o muerte, quizás perder un trabajo por obedecer al Señor. Quizás perder amigos porque queremos obedecer a nuestro Dios. A veces la obediencia en tiempos difíciles implica perder oportunidades. Momentos en el cual si dices una mentira, haces un engaño, quizás pudieras aprovechar alguna oportunidad. Pero Dios demanda en esos momentos que nosotros obedezcamos. Creo con toda firmeza que muchas veces decidimos obedecer porque, como esa viuda que tenía solamente poquito de harina y poquito de aceite, se enfocó más bien, estaba perdiendo quizá un poquito de harina, compartir con el profeta, y no se enfocó en lo que ella iba a ganar. Creemos que reteniendo tenemos más y nos olvidamos que estamos perdiendo más porque es la promesa de Dios la que lo dice. Entonces enfoquémonos más en ese momento cuando tenemos que tomar una decisión difícil, aún implique que las consecuencias sean muy malas. Enfoquémonos en las promesas de Dios que pueden ser mucho más buenas que lo que nosotros pensamos que vamos a perder o la consecuencia que vamos a enfrentar. El segundo ejemplo lo encontramos en el capítulo 22 del libro de Génesis. Génesis 22, allí encontramos la otra historia, el otro ejemplo de alguien que tuvo que obedecer en circunstancias extremadamente difíciles, y fue nada más y nada menos que Abraham. Abraham dice en el capítulo 22 del libro de Génesis, comenzando del versículo 1, que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enabaldó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Dice el versículo 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac y su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y finalmente el versículo 12 dice: y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Gloria a Jesús. De manera que esta historia, que muchos de ustedes yo sé que quizás la han leído o la han escuchado, habla de Abraham, pero no quiero que perdamos perspectiva
y que no solamente nos enfoquemos en el hecho de que Abraham, Dios le pidió que sacrificara a su hijo, sino que queremos recordar que Abraham no podía tener hijos y que lo tuvo a casi la edad de 100 años. Un milagro de Dios sobrenatural. Ya Abraham pensaba que no iba a tener descendencia, lo cual era de suma importancia en esos tiempos, mucho más que hoy en día. Pero en esas circunstancias, su hijo, que es un milagro de Dios, que lo tuvo biológicamente, era imposible poder tenerlo, ni su esposa tampoco. Ahora Dios que sacrifique a su hijo, que obedezca en esto. Y este hombre decide ir y obedecer la voz de Dios, sacrificando el hijo que él no podía tener, su única esperanza de mantener su descendencia viva. Pero ¿sabe qué? Abraham decide obedecer porque, como dijimos en el primer punto, él se enfocó, no era tanto en lo que estaba perdiendo o lo que podía perder, sino en quién le estaba dando las órdenes para que obedeciera. Él conocía la bondad, la misericordia, el poder, la fidelidad de Dios. Tanto así que en el versículo 8, él le responde a Isaac: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. O sea, Abraham estaba tan seguro de su Dios que él fue para sacrificarlo. Pero aún ese momento que van caminando hacia el lugar que Dios le indicó, todavía Abraham está creyendo que Dios no le va a dejar pasar por esa situación. Que Dios, él mismo, se iba a proveer de un cordero. Gloria a Jesús. De manera que el punto número 2 en el cual quiero que enfoque tu corazón en este día es que también Dios demanda obediencia cuando nuestros sentimientos están involucrados. Cuando nuestros sentimientos están involucrados. A veces tenemos miedo de las consecuencias emocionales o sentimentales que puedan venir cuando tomamos una decisión de obedecer a Dios, que puede traer incomodidad familiar, incomodidad laboral o, como acabamos de decir, que traiga un desorden o daños emocionales. Supongo que Abraham como padre estaba muy turbado, muy angustiado. Pero aún en circunstancias cuando nuestras emociones, nuestros sentimientos están envueltos, Dios muchas veces demanda obediencia. Dios no estaba allí con Abraham buscando que Abraham mostrara su fe, sino que Dios lo estaba entrenando en la fe para que Abraham llegase a ser lo que luego conocemos hoy en día de Abraham como el padre de la fe. Pero Abraham no comenzó así. Él fue entrenado porque Dios lo puso en circunstancias en las cuales él tenía que aprender poco a poco a confiar en Dios y tomar decisiones en tiempos difíciles para obedecer a Dios. Es la única manera que Abraham pudo conocer aún más en otras áreas a su Dios. Si tú y yo no obedecemos, nunca sabremos, nunca conoceremos la realidad, el poder, la misericordia, el alcance, la profundidad, lo ilimitado de su amor. Es a través de la obediencia que podemos comprobar estas cosas. A veces estamos tan apegados emocionalmente a personas y a cosas que le damos más valor a los sentimientos que a la palabra de Dios. A veces tenemos que tomar decisiones acerca de una persona, un hijo, una hija, un esposo, una esposa, un tío, una tía. Pero
dejamos que los sentimientos y las emociones se sobrepongan por encima de la palabra de Dios, que nos ha dicho y nos ha prometido de que si nosotros obedecemos, entonces Él va a cumplir la parte que Él nos ha dicho, aún más allá de lo que Él promete, como hizo con la viuda de Sarepta. A veces confundimos el estándar de misericordia de nosotros con el de Dios, que es infinitamente más alto, cuando Dios Él mismo pone su límite para con la maldad de los hombres. Si Dios pone límites para la maldad con los hombres, ¿por qué tú y yo entonces de repente queremos tener más misericordia de Dios? Cuando Dios te está demandando que corte, que tomes esa decisión que tienes que tomar, aunque ese miembro de la familia, ese ser querido, está envuelto, tienes que tomar la decisión. Lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios te está demandando, porque Él tiene un mejor plan para tu vida. Enfócate más bien en la promesa de Dios, no en el daño que tú crees que se va a crear. Enfócate en la promesa de Dios que ha dicho: yo te voy a ayudar, yo estaré contigo, solo obedece. Toma esa decisión. El cuarto y último ejemplo que queremos poner en esta oportunidad, o tercer ejemplo que queremos poner en esta oportunidad, se encuentra en Primera de Reyes, en el capítulo 5. Primera de Reyes, capítulo 5, nos habla allí de un hombre que se llamaba Naamán. Naamán. Y allí veremos algo bien interesante que muchas veces a ti y a mí nos impide obedecer en circunstancias difíciles. Y para que tengamos una idea de quién era este hombre, en los versículos 1 al 3 nos da algunas informaciones de quién era este hombre. Dice el versículo 1 de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Asiria, de Siria, era varón grande delante de su señor. Atienda eso, varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima. Y dice el por qué. Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero había un problema. Era leproso. La lepra, mis amados hermanos, en todos los tiempos ha sido algo muy bochornoso, muy difícil, pero en aquel tiempo el ser leproso implicaba que tú fueras aislado, fueras apartado del resto de la sociedad, en un lugar donde también vivían otros enfermos, también otros leprosos. Y este hombre guardaba ese secreto callado, pero que también lo consumía, que también afectaba su vida y sus logros como general del ejército. Dice el versículo 2 que de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. De manera que este Naamán en su casa tenía una joven que sabía que él tenía esa lepra, pero esta joven también sabía que había un profeta en Israel, un profeta de Dios, que podía orar por él y que él podía sanar. Y en el versículo 9 hasta el versículo 14 vemos que exactamente esto fue lo que hizo este hombre, este general Naamán. Dice el versículo 9, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne
se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía, para mí saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y aquí tenemos la historia, mis amados hermanos, de este general con méritos, un hombre de alta estima no solamente para el pueblo, sino para el mismo rey. Gozaba de un gran respeto y gran admiración, pero él tiene una necesidad y es que es leproso. Y cuando él se entera de que hay esperanza para él, entonces él va hacia que se llamaba Eliseo. Pero él va con sus propios planes de cómo las cosas tienen que ser. Él va con su propia estructura e ideas de cómo él quiere que se hagan las cosas. Cuando él llega a casa de Eliseo, él cree que el profeta de Dios se va a inclinar ante la gran majestad, ante sus estrellas de general, ante todos sus méritos, ante su gran fama, y el profeta ni siquiera salió. Envió a uno de sus ayudantes a decirle a este general, este flamante general, mira, vete al Jordán allí y lávate 7 veces. Este hombre, hermano, reacciona de una manera bien enojado, porque él tiene un plan e ideas de cómo tienen que hacerse las cosas. Pero Dios tenía otro plan de cómo él quería hacer las cosas para tratar exactamente con el tercer punto que quiero compartir en esta tarde en la vida de Naamán. ¿Qué fue lo que Naamán? Él no era israelita. Y que el profeta lo haya mandado al Jordán, que era en Israel, para él fue una bofetada. Fue una burla. Porque no, él tenía ríos. Abana y Farfar eran ríos mejores. Él tenía lugares y formas de hacer las cosas mejor que lo que había en Israel. Entonces yo pregunto, ¿qué hacía ahí? Él quería el beneficio de Dios, pero no quería obedecer lo que Dios demandaba obedecer para él obtener ese beneficio. Se enojó grandemente y no fue. Tuvieron que venir sus criados a hablarle y decirle que por qué se enoja. Que si él iba a ser limpio, si el profeta le dijo que él iba a ser limpio, que eso es lo que importa. No es dónde, ni cómo. Es cumplir la orden de Dios, obedecer la palabra de Dios. No es el cómo, repito otra vez. No es el dónde, repito otra vez. Es obedecer la palabra que ya se le había dicho a Naamán. Pero ¿qué pasa? En este tercer punto, lo que estamos hablando es que Dios también demanda obedecer aun cuando el orgullo se interpone.
aun cuando el orgullo se interpone. Mis amados hermanos, Naamán tenía una idea de cómo debía hacerse las cosas. Él tenía formas. Consideraba que los ríos de Siria eran mejor que el río Jordán de Israel. Pero él ha venido a buscar el favor de Dios y Dios le está diciendo a él cómo las cosas él quiere que la hagan. Muchas veces tú y yo caminamos en este camino del Señor, caminamos en esta vida, pero venimos nosotros con nuestros propios planes e ideas de cómo deben ser las cosas, de cómo se deben hacer las cosas. Queremos el beneficio de Dios, pero no queremos hacer las cosas como Dios quiere que la hagamos porque nosotros tenemos mejores ideas, formas que hemos aprendido. Tal es el caso de creyentes que están en una iglesia, quieren ser bendecidos, pero no quieren obedecer la palabra de Dios. Y lo siguiente que ponen como excusa en la iglesia es el mensaje, es la forma que cantan, es la forma que predican, es la forma en esto. No es la forma la que importa, es obedecer la palabra de Dios. Naamán se enfocó en que lo mandaron al Jordán. No se enfocó en la sanidad que venía para él. Dios pudo haberlo sanado en Abar y Farfar, los ríos que él mencionó en Damasco. Sí, Dios podía hacerlo, porque no es el lugar. Dios puede sanar donde él quiera. Es obedecer la palabra de Dios. Muchas veces nos importa más el qué dirán o qué van a pensar de mí. Muchas veces el ego de nosotros es tan grande, de teología, de estudios, de experiencias que he vivido. Es tan grande mi ego que no me permite obedecer la voz de Dios. Finalmente, tengo solamente dos cosas más que compartir con ustedes a manera de comentario. En Juan capítulo 14 y los versículos 21 y 23, la palabra de Dios habla allí, el mismo Cristo hablando, de quién es realmente aquel que ama a Dios. Dios mismo está declarando allí quién es el que realmente él reconoce como alguien que lo ama. Y dice el capítulo 14, vamos a leer versículos 21 y 23 que dicen más o menos lo mismo de Juan capítulo 14, que Cristo le estaba hablando allí a los discípulos acerca de que él tenía que regresar donde él estaba y que él iba a enviar la promesa. Y los discípulos estaban preocupados por qué habría de pasar entonces con todas las enseñanzas, con todos los mandamientos, mientras Cristo no estuviera acá. Y el Señor a ello en el capítulo 14, versículo 21 y 23 de Juan, de la siguiente manera: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Gloria a Jesús. Esto es extremadamente impactante, mis amados hermanos. Dios está diciendo allí
que la medida, la señal, la característica de alguien que dice yo amo a Dios, como decimos muchos, es en la medida que nosotros obedezcamos su palabra. Es por amor, no es por miedo, no es por presión, es por amor que Dios quiere que obedezcamos. Y Cristo le está diciendo allí a los discípulos, aunque yo no esté de manera física presente, si ustedes me aman de verdad, entonces van a querer guardar mis mandamientos. No es que seamos perfectos, es que haya un esfuerzo día con día. De las decisiones que tomo en el trabajo, aunque me afecten, en la escuela, en la universidad, en mi matrimonio, yo decida confiar y obedecer en el Señor y que Dios se encargue de las consecuencias. De manera que el punto acá que queremos compartir es que la obediencia es la señal del que verdaderamente ama a Dios. Es la obediencia a su palabra. No tienen que buscarlo, pero en Santiago capítulo 1 versículo 22 dice la palabra de Dios que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Que seamos hacedores y no tan solamente oidores. Yo estoy, hermano, convencido de que no es tanto que necesitemos más mensajes o más estudios bíblicos. Muchos de nosotros lo que necesitamos es obedecer. Creemos que yéndonos, cambiándonos a otra iglesia o yendo detrás de algún líder, algún pastor, esa iglesia o ese pastor va a tomar la decisión que solamente a mí me corresponde, que es obedecer la palabra de Dios. Queremos meternos en cosas profundas, espirituales, cuando ni siquiera hemos decidido obedecer la palabra de Dios en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el amor, amar a los demás, respetar a un esposo, respetar a una esposa, no maltratar a nuestros hijos, no andar por ahí estando casado, pero teniendo otras experiencias, otras cosas con otras mujeres por ahí, pero seguimos diciendo que amamos a Dios y que estamos buscando la presencia de Dios. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Un cambio de iglesia, un cambio de pastor, siguiendo personas, no van a transformar mi vida. Lo que va a transformar mi vida es la obediencia a la palabra de Dios. Aún así, las consecuencias sean malas, aún así mis sentimientos estén involucrados, o aún así el orgullo ministerial, el orgullo, el ego se interponga. ¿Qué es en esta tarde lo que Dios te está pidiendo hace tiempo que obedezcas? ¿En qué área de tu vida el Señor te está demandando obediencia, aún cuando las consecuencias no parecen ser muy buenas? Decide obedecer al Señor y Él va a dar, si Él quiere, mucho más de lo que tú esperas. Enfócate no en lo que estás perdiendo, sino en lo que vas a ganar cuando decidas